Listo. Hoy, aunque no lo crean, terminamos de hablar de los cocos gram positivos más relevantes el día de ayer y anteayer. A continuación vamos a hablar de bacilos gram positivos y con el que vamos a comenzar va a ser con el famoso género Bacillus. Veamos, como te mencioné, vamos a estudiar primero a los bacilos gram positivos. Bien, ese es en lo general. Si tú haces una microscopía a una muestra, por ejemplo, a tu esputo, ¿no? Digamos, lo pintas con tinción gram y ves un montón de bacilos pintaditos de morado. Listo, tú tienes ahí bacilos gram positivos. A continuación, ¿qué es lo que te debes preguntar? Te debes preguntar cuál es el metabolismo de los bacilos gram positivos que estoy observando. ¿Este es aerobio o este es anaerobio? Y en función a ello los vamos a clasificar. Bien. Después, ya, digamos, tú tienes ahora tu bacilo gram positivo aerobio. ¿Cuál es la siguiente pregunta que te vas a hacer para continuar clasificando a estas bacterias? Vas a preguntarte si estas forman esporas, igualmente con los anaerobios. Bien. A la pregunta clave ahí entonces, con los bacilos gram positivos es ¿cuál es su metabolismo y si forman esporas o no? Perfecto. Los aerobios tienen bacilos formadores de esporas, ¿bien? Y también no formadores de esporas. Igualmente los anaerobios tienen bacilos gram positivos, formadores de esporas y no formadores de esporas. ¿Bien? Hay uno que tiene un audio prendido, por favor apaguen su audio. Muy bien. Entonces, chicos, una vez que nos hemos preguntado esto, entonces te voy a decir lo siguiente. Los que te tienes que aprender son los formadores de esporas, porque si te das cuenta solo son uno. ¿Bien? ¿Cuál es el bacilo gram positivo aerobio formador de esporas? Pregunta clásica de microbiología. Respuesta es Bacillus, el que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Y quién es el bacilo gram positivo anaerobio formador de espora? Clostridium. Lo veremos el día de mañana. ¿Bien? Y dentro de los que sean no formadores de esporas de cada grupo, ahí ya tenemos muchos más géneros bacterianos, los cuales algunos de ellos vamos a ver en las clases en vivo y otros los vamos a ver en las videoclases, ¿bien? Pero oriéntate de esta forma. Así es como debes de estudiar a las bacterias en microbiología a través de algoritmos. Muy bien, y otro punto que te tengo que explicar es lo siguiente. Vamos a empezar a hablar de los bacillus, ¿bien? Y como te he mencionado, ellos son formadores de esporas. ¿Qué es una espora? ¿Te acuerdas qué es una espora? Si no te acuerdas, te lo comento ahora. Mira, este de aquí es un bacilo, ¿bien? En su forma vegetativa. ¿Qué quiere decir forma vegetativa? De que en este momento esté en su forma activa, esté en su forma patógena. Si un bacilo te infecta, ¿bien? Y te genera una enfermedad, entonces tiene que tener esta forma. Si eres un poco más observador, de repente me vas a preguntar, ¿y qué es lo nuevo aquí? ¿Qué es lo interesante? Es que aquí no hay ninguna estructura de esporas dentro del bacilo, ¿bien? En cambio, cuando este bacilo, para poder infectarte, bien, para poder infectarte, este bacilo tiene que estar en las condiciones apropiadas, en una temperatura óptima, bien, tiene que tener eh, suficiente cantidad de nutrientes, ¿no? Para poder ejercer su acción patógena. Pero ¿qué pasa si está en una condición adversa? ¿Bien? Por ejemplo, temperaturas inadecuadas, pHs inadecuados. Entonces, el bacilo tiene su arma bajo la manga, ¿bien? Para no morir, que es formar esporas. ¿Bien? Ahí está. Ese proceso se le conoce como la esporulación. Y el bacilo comienza a formar una pequeña estructura dentro de él que se va a denominar endospora. Bien, y si tú observas ahí, esta endospora está en el centro del bacilo, por eso se le llama endospora central. Bien, acuérdate, los bacillus forman esporas que van a ser endosporas centrales. Bien, y muy bien, como te mencioné, este bacilo, ¿por qué ha hecho esto? Porque está en condiciones no óptimas para su supervivencia. Bien, en esta espora, ¿qué va a meter? Lo que va a meter aquí es su material genético, bien, su material genético. Entonces, digamos de que este bacilo está expuesto, por ejemplo, a una gran cantidad de ácido, un pH muy bajo o temperaturas muy elevadas. Entonces, toda la membrana celular de este bacilo, junto con su contenido citoplasmático, puede morir, pero lo que no va a morir va a ser la espora. Bien, la espora va a quedarse ahí. El bacilo puede hacer lisis, pero la endospora, bien, va a seguir con vida. Ahí está, la espora.
Bien, ya no se le llama exospora por si acaso, ¿ah? Sigue siendo una endospora. Simplemente lo que pasó es que el bacilo murió, pero esta endospora se formó dentro del bacilo y eso es algo importante. Hay bacterias que forman sus esporas, pero fuera de ellas, que no las vamos a estudiar porque en realidad esas bacterias que hacen exosporas no son patógenas para el ser humano. Bien. Muy bien, lo importante que quiero que sepas es que las endosporas, en este caso, pueden estar tanto dentro de una bacteria como fuera de ella. Y esta espora es muy resistente, chicos, soporta altas temperaturas, pHs muy bajos, ausencia de nutrientes y eventualmente el medio que va a rodear esta espora puede volver a ser óptimo, puede volver a tener una temperatura adecuada para el desarrollo de una bacteria. Entonces, esta espora nuevamente se puede transformar en una forma vegetativa. A esto se le llama germinación. Bien, recuerda, la forma esporulada o la espora, lo mismo, es la forma inactiva. La forma vegetativa es la forma activa. La forma vegetativa es la forma patógena que produce la enfermedad. La espora es la forma resistente, ¿bien? Que soporta las condiciones más adversas. Entonces, chicos, el género Bacillus va a ser un género que va a formar esporas. Y como ves ahí, esto es un dibujo, pero recuerda, también te hacen dibujar a veces en tus prácticas de microbiología. Claramente se está viendo cómo estos bacillus están unidos unos con otros, ¿no? Tienen forma de bacilo, ¿no? Son alargados, bastoncitos alargados, y su endospora está en la localización central, ¿no? Justo en el medio del bacilo ahí está su endospora. Y como observas, también existen endosporas que están afuera de las bacterias, ¿no? Porque como te he mencionado, estas pueden eventualmente hacer lisis, pero la espora sigue manteniendo su material genético. Y esta espora puede germinar nuevamente en una forma vegetativa. Muy bien, es un bacilo gram positivo, creo que eso nos ha quedado muy claro. Las endosporas están en localización central. Bueno, son de metabolismo aerobio, también te ha quedado claro, ¿no? Crecen bien en lugares en donde hay bastante cantidad de oxígeno. La temperatura en la que se suelen desarrollar es de 30 a 40 grados. Y respecto a su movilidad, vamos a estudiar dos especies en este género, Bacillus anthracis y Bacillus cereus. El cereus es móvil, el anthracis es inmóvil. Bien. Recuerda, el género Bacillus también forma parte de tu microbioma humano. Están específicamente en el tracto respiratorio superior y también en la piel. Y también tienen distribución en el medio ambiente de carácter ubicuo. ¿Qué significa eso? Que los encuentras en todas partes. Los encuentras en el pelaje de los animales, los encuentras en la tierra. En todas partes puedes encontrar un Bacillus, incluso en tu propio cuerpo, ¿no? En la piel, por ejemplo. Sin embargo, muchos de estos bacillus que van a estar en tu piel no te van a producir enfermedad. En particular, hay dos especies de bacillus que sí producen enfermedad, el Bacillus anthracis y el cereus, ¿no? Por algo te los he colocado aquí. Bacillus, ¿qué significa? Pequeña barra, ¿no? Bastoncito, como te mencioné. Y si le añades a la palabra bacillus anthracis, anthracis significa carbón, ¿bien? Esta bacteria de aquí te produce una enfermedad que se conoce como anthrax o también llamada carbunco, en el que, como vamos a ver más adelante, te deja la piel como si fuera un carbón. ¿Bien? Le ponen así porque te deja una herida en la piel que parece que tiene ese aspecto, ¿no? Que tiene ese aspecto de carboncito. Muy bien, y el Bacillus cereus, chicos, te produce varias enfermedades. Vamos a hablar del más adelante, pero la que quiero que recuerdes, porque en realidad es lo más frecuente que causa, es que causa gastroenteritis. ¿Y por qué se le pone cereus? Porque tienen color de cera cuando las cultivas. ¿Bien? Así como el aureus le pusieron dorado porque cuando los cultivas tienen color dorado, ya pues te le pusieron cereus, ¿no? Por su color en el cultivo. Muy bien, chicos, Bacillus anthracis. Comencemos. Aquí tenemos un Bacillus anthracis. Mira, esta estructura la saqué de la clase de Staphylococcus aureus, pero quiero que sigas recordando, ¿no? Mira, lo he pintado de morado porque es un gran positivo, ¿no? ¿Y cuáles son estas estructuras? ¿Te acuerdas, no? Membrana celular, pared y cápsula, ¿ya? Al menos en mis clases yo siempre los voy a repetir del mismo color. La membrana de negro, la pared de verde y la cápsula de azul. Muy bien. Y este Bacillus anthracis tiene su material genético y como todas las bacterias no está dentro de un núcleo. Y también tiene su plásmido, ¿no? Con el que se comunica con otras bacterias. Se lo puede pasar a otro Bacillus anthracis, ¿no? Muy bien, este plásmido se va a llamar PXO1. Bien. Y este va a codificar una serie de factores muy importantes que van a ser sus futuros factores de virulencia. Mira, en este plásmido de acá se puede integrar al ADN de la bacteria. ¿Bien? O se lo puede pasar a otro Bacillus anthracis y ese también lo integra a su ADN bacteriano.
lo transcribe, lo traduce y luego va a formar estas tres proteínas. Factor del edema, antígeno protector y factor letal. Mira, antes de que salga lo siguiente, te voy a decir rápidamente cómo funcionan, ¿bien? El más importante de todos es el antígeno protector. Sin este de aquí, ninguno de los otros funciona. ¿Qué pasa, chicos? Esta bacteria sintetiza una proteína llamada antígeno protector y la exocita, o sea, la libera. ¿Bien? Digamos de que este Bacillus anthracis está dentro de tu cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este antígeno protector se va a pegar a las células de tu cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos una célula de tu cuerpo. La célula y se pegó a su membrana celular. Automáticamente, esta célula va a endocitar al antígeno protector, ¿está? Y lo llevó a su citoplasma. Y tu célula lo va a romper en varias partecitas, pero hay una partecita que es la más importante. Una pequeña partecita chiquitita, vamos a dibujarla así, una partecita chiquitita, en forma de triangulito chiquitito, de esto salió, lo pudo llevar al proteosoma, al lisosoma. Eso no es lo importante es que quedó una partecita muy chiquitita que se le va a llamar antígeno protector de 63 kilodaltons. ¿Por qué? Porque es mucho menos pesado, ¿no? Mucho más pequeño, es una partícula chiquitita, ¿ya? Y este antígeno protector más pequeño, que se llama antígeno protector de 63 kilodaltons, lo va a volver a mostrar a la membrana, ¿ya? Y ahí la célula sentenció su muerte. ¿Sabes por qué? Porque una vez que ha vuelto a exponer este antígeno que la misma célula procesó, este antígeno que ahora está en la membrana se puede juntar a otros 7 antígenos protectores. O sea, aquí solo te he dibujado uno, pero imagínate que entran 7. Ya pues, entre los 7 hacen una mancha y hacen un poro en la membrana celular de tu célula, ¿bien? De tu célula de tu cuerpo. Y este poro en realidad está cerrado, por ahí no va a pasar nada. ¿Sabes qué va a pasar, chicos? De que a este poro que se ha formado por el heptámero de antígenos protectores de 63 kilodaltons, a este se le puede unir tanto el factor letal, que es este de acá, como el factor del edema, que son otras proteínas producidas por el Bacillus anthracis. ¿Bien? Y ahora sí, con eso, si me has entendido eso, podemos continuar. Cuando el antígeno protector se une al factor del edema, se forma la toxina del edema. Y cuando el antígeno protector se une al factor letal, se forma la toxina letal. ¿Bien? Y el nombre te lo dice todo, ¿no? Son malos, son malos. ¿Qué hace la toxina letal? Es una proteasa dependiente del zinc. Esta toxina letal, bien, que se ha formado, o sea, el factor letal, dibuja, ahí está tu celulita, ahí está el poro, el factor letal se unió al antígeno protector, que había formado un poro en tu célula de tu cuerpo, bien, que puede ser cualquier célula, puede ser célula de tu sistema nervioso, de tu tracto digestivo, cualquiera, ¿ya? Han formado juntitos ahora la toxina letal. Chicos, esta célula endocita la toxina letal y esta toxina letal, el conjunto de estas dos proteínas que se han unido, es una proteasa. ¿Y sabes qué va a romper? Porque las proteasas rompen proteínas. Van a romper principalmente las proteínas MAP. Las proteínas MAP, ¿para qué sirven? ¿Te acuerdas? Sirven para la proliferación celular, para que esta célula desarrolle su mitosis. ¿Bien? Y por lo tanto, si rompe esta proteína que te sirve para la mitosis, la célula va a morir. Bien, por eso se le llama toxina letal. Y por otro lado, la toxina del edema, ¿qué hace? Igualito. Se endocita, la célula la traga, y esta va a actuar como adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, ¿qué hace? Es una enzima que produce mucho AMP cíclico. ¿Ya? Mucho AMP cíclico. Y cuando la célula produce un montón de MP cíclico, pueden pasar varias cosas, y pueden pasar varias cosas. Pero lo característico, en particular para el Bacillus anthracis, es que esta célula en particular va a comenzar a exocitar su contenido, ¿bien? Y su contenido se va a acumular en el intersticio, ¿bien? Se va a llenar de agua tu intersticio. Imagínate que esta célula sea una célula de tu piel. Entonces, el intersticio, el espacio entre célula y célula, se va a llenar de contenido, se va a llenar de líquido y se va a hinchar. A eso lo llamamos edema. Por eso es importante de que recuerdes que la toxina del edema, ¿qué genera? Edema. ¿No? No es tan difícil, no es tan difícil, chicos. Muy bien, chicos. Y por si fuera poco, el Bacillus anthracis no solo tiene un plásmido, tiene dos. En el PXO2, que también se ha estudiado bastante. Y en este va a codificar las proteínas de la cápsula. Recuerda que la cápsula es importante. ¿Por qué?
porque protege a las bacterias de la fagocitosis que pueden realizar tus células del sistema inmunitario. ¿Bien? Muy bien. Y en particular, un dato que te pueden preguntar del bacillus anthracis es que su cápsula está compuesta por esta molécula, el ácido polideglutámico. Eso es característico de las bacterias del género Bacillus. ¿Bien? Muy bien, chicos. En amarillo, ¿qué está? En amarillo están los factores de virulencia del Bacillus anthracis. Te pueden preguntar en tu examen, ¿cuáles son los factores de virulencia del Bacillus anthracis? Aquí está la respuesta, son estos tres. Estos tres son los que no debes olvidar. ¿Bien? Y recuerda, factores de virulencia, ¿por qué? Porque permiten de que esta bacteria sea patógena, ¿no? Sea patógena, puede ingresar a tu cuerpo y generarte una enfermedad. Son muy importantes. Con estos factores te hacen daño. Y solo quiero que no lo olvides, por eso te lo he colocado de nuevo, es que recuerda que aparte de su capacidad para hacer daño, también recuerda de que tiene capacidad para resistir. Acuérdate de que forma esporas, ¿ya? Y ya te expliqué eso, ya te expliqué eso. Muy bien, chicos. A continuación hablemos un poco acerca de la epidemiología. Este Bacillus anthracis es una enfermedad que en realidad sucede en herbívoros, ovejas, vacas, ¿no? Generalmente. ¿Y qué pasa? Esta se puede transmitir al ser humano, ¿bien? Principalmente por inoculación. ¿Qué pasa si un día estás así arando la tierra, ¿no? Cerca de tus animales y te haces una herida y luego tocas a tu animal y tu animal justo en su pelaje tenía sus Bacillus anthracis? Entonces, ingresa a tu piel y eso se le va a denominar inoculación, ¿bien? Igualmente, esto sucede bastante en personas, en ganaderos, ¿no? En veterinarios, sobre todo, ¿no? Imagínate un veterinario que tenga que atender el parto de una vaca, por ejemplo, y esté expuesto a los fluidos de este animal. Así que esta de acá, de lejos, es la principal forma de contagio del Bacillus anthracis. ¿Bien? ¿Y qué es lo que va a ingresar? Lo que va a ingresar son las esporas, no te olvides, porque las esporas son la forma inactiva, ¿no? Si lo que va a ingresar van a ser las esporas y en tu cuerpo se van a convertir a la forma vegetativa, van a buscar un lugar con condiciones aeróbicas, ¿no? Un lugar en lo que haya, todo tu cuerpo está en 37 grados, ¿no? Y justo ellos crecen de 30 a 40. Muy bien, entonces va a ser un bonito lugar para convertirse en forma vegetativa, ¿ya? Así que acuérdate de eso, lo que se va a inocular van a ser esporas. No es la única forma, también está la inhalación. Y esto es importante sobre todo porque existe una enfermedad que se llama la enfermedad de cardadores de lana. Sucede que antes las personas que utilizaban la lana para hacer textiles, ¿no? Y todo esto, em, estaban en contacto con este material, no utilizaban protección respiratoria y bueno, algunos de esos animales de los que extraían esta lana tenían Bacillus anthracis y ya pues no tuvieron ninguna herida, pero igual se infectaron. ¿Cuál fue la vía? Fue la vía inhalatoria. Y esta vía cobra bastante importancia porque en el 2001, cuando tuvo todo este problema del terrorismo en Estados Unidos, se puso de moda el Bacillus anthracis. ¿Por qué? Porque lo que hacían era enviar cartas a las personas, ¿bien? Los terroristas enviaban cartas con esporas de Bacillus anthracis. Y esta carta la abrían, ¿no? Los funcionarios o qué sé yo, y inhalaban las esporas de Bacillus anthracis, y era una forma de contagiarse, ¿sí? Por eso es un arma de bioterrorismo. Y por último, la tercera, que es la menos frecuente, es la ingestión, ¿bien? Y de la misma forma, ¿no? De repente tienes algún animal, no lo cocinas bien y por ahí se ingresan las esporas a tu tracto digestivo, pero es la menos frecuente, ¿bien? Es la menos frecuente. Muy bien, chicos. Clínica. ¿Qué te puede causar el Bacillus anthracis? Una enfermedad llamada anthrax o también llamada carbunco. Y este puede ser de tres tipos: carbunco por inhalación, carbunco digestivo o carbunco cutáneo. Mira, el carbunco por inhalación. Vamos a empezar por ese. Imagínate que te llega tu carta y te inhalas las esporas del Bacillus anthracis. Entonces vas a estar tranquilo por 2 o más meses, no te va a pasar nada, pero de un momento a otro vas a empezar a hacer fiebre, mialgia y tos. Tu médico te puede decir, no, no es nada, es un resfriado, ¿no? Pero de ahí tu fiebre empeora, haces edema por la toxina del edema, en todo tu cuerpo, adenopatías, en el mediastino, eso es importante, ¿ah? Porque esta persona que tiene carbunco por inhalación no puede contagiar a otras personas, porque el Bacillus anthracis no va a estar en los ganglios del pulmón, va a estar en los ganglios del mediastino. Y luego el Bacillus anthracis empieza a propagarse por sangre a todo tu cuerpo. Específicamente, ¿qué le gusta? Tejido nervioso y pulmón, y te genera meningitis y neumonía. Finalmente, genera un cuadro de shock séptico y mueres a los 3 días del que te empezó todo este cuadro clínico. ¿Bien? El carbunco digestivo ingresa por tu tracto digestivo y te empieza a generar úlceras.
en la boca, luego llega al esófago, y mientras va haciendo de que todo se ponga edematoso, ¿no? Todo se hinche, todo se inflame, y también todos tus ganglios se inflamen. ¿Bien? Llega bajando, baja, ahora llega al tracto inferior y te genera náuseas, vómitos, malestar general, y pasa a la sangre, igualmente llega a todos los órganos de tu cuerpo y te genera un cuadro sistémico. ¿Bien? Esto te lleva a una mortalidad del 100%. Imagínate lo letal que es, es esta bacteria. Y por último, el carbunco cutáneo, que quizás es el más conocido, mira. Primero, el carbunco igualmente, el Bacillus anthracis, cuando ingresa por una herida a tu cuerpo, mira, primero te genera una pápula, es decir, se levanta tu piel y no te duele, es lo característico, no te duele. Y luego poco a poco, mira, esta pápula empieza a hacerse negrita y a los costaditos se empieza a inflamar, no sé si lo ves, ¿no? Eso se le llama, se empieza a hacer negra, eso quiere decir de que está atravesando las capas de tu piel y eso se le va a denominar úlcera. Y alrededor se va a llenar de vesículas. ¿Bien? Y por último, esta va a extenderse mucho más, ¿bien? A eso se le va a llamar escara. Característicamente es una escara necrótica y si observas, mira, tus dedos progresivamente se van inflamando, se van edematizando, ¿bien? Por la toxina del edema, ¿bien? Y tus células aquí en este lugar están muriendo, ¿no? Están haciendo necrosis por la toxina letal, así que no lo olvides. Igualmente, eso puede ser igual después un cuadro sistémico y en 20% de las personas muere. El diagnóstico del Bacillus anthracis se hace por PCR, ELISA, inmunohistoquímica, son técnicas avanzadas, detectan su ADN, pero clásicamente se hace cultivo en agar sangre de carnero, el famoso agar sangre. Y mira, quiero que veas algo. Fíjate, la sangre alrededor de las colonias de Bacillus, ¿está hemolizada? No, está normal. No hace hemólisis porque ninguna de sus toxinas es una hemolicina, ¿ya? No le hace nada a los glóbulos rojos. Y recuerda, no están pigmentados, están blanquitos, ¿no? Como se ve. Perfecto. A este cultivo una tinción Gram y tú observas esto, todos los bacilos haciendo filitas, ¿no? Haciendo una cadenita, muy bonito, formando cadenas. Y listo, esto es lo característico, chicos. Bien, esto es lo característico, es un bacilo Gram positivo, ya pues de frente te puedes aventar a decir que seguro es una antracis, bien, porque otro bacilo es menos frecuente. Si tiene la clínica, mejor todavía, ¿no? Si tiene la clínica, estás súper seguro. Pero recuerda, para que estés recontra seguros de que se trata de una antracis, también puedes hacer una tinción con verde malaquita, ¿bien? Y vas a visualizar las esporas en la localización central, ¿bien? Como te he mencionado, es lo característico del Bacillus anthracis. Lo clásico que se hace ahora es hacer una tinción Gram, ¿no? Y si tiene la clínica ya es positivo, ¿no? Y bueno, y si dudas, ya, pues haces recién un PCR, un ELISA, porque esta es una de las pocas bacterias que de frente, simplemente con una tinción Gram ya puedes decir que es eh, un carbunco, ¿no? Un carbunco. Muy bien, chicos, el tratamiento se hace con estos dos fármacos, a la cabeza el ciprofloxacino, pero del carbunco por inhalación y digestivo. En cambio de la forma cutánea se hace simplemente con amoxicilina. ¿Bien? Y no vamos a hablar mucho porque eso ya más que todo es medicina interna. Pero ¿cómo previenes el carbunco? Lo previenes vacunando a los grupos de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Ya lo mencionamos, personas que trabajan con animales, principalmente. Ahí entran los ganaderos, los veterinarios, y en segundo también están los militares, porque como te he mencionado es un arma de bioterrorismo. Y bueno, pronto vamos a ver la guerra bacteriológica y probablemente ahí se va a acabar el mundo. Bueno, chicos, sí, pues porque observa, las bacterias son mucho peores que las armas, ¿no? Observa, cuando te vacunan, ¿qué te ponen? El antígeno protector. Tú haces anticuerpos contra el antígeno protector. Estos anticuerpos se pegan al antígeno protector si te infectas, ¿no? Y por lo tanto el antígeno protector ya no se puede pegar a tus células, ¿no? Porque el anticuerpo le está bloqueando. Y así es como, bueno, pues evitas tener esta terrible enfermedad, ¿no? Muy bien. Y ahora sí hablemos del Bacillus cereus y terminamos la clase. ¿Ves? Este género es cortito y muy chévere, muy chévere. Es parecido, ¿no? Igualmente, mira, la cápsula la he pintado de menos color, ¿sabes por qué? Porque es una cápsula muy inestable, una cápsula que se destruye fácilmente, incluso muchos Bacillus cereus no tienen cápsula, ¿ya? Y lo que tienen en diferencia es que tienen sus flagelos, porque este sí es móvil, son flagelos con disposición perítrica, es decir, solo en un lado de la morfología del bacilo, ¿no? Solo en un ladito nomás. Y ahí tienen su ADN. Igual, forma esporas, no te olvides, todos los bacillos son formadores de esporas. A través de este ADN puedes generar las siguientes toxinas. Mira, enterotoxina termoestable, termolábil, la toxina necrótica, la seriolicina, que es una hemolicina, y la fosfolipasa C. Chicos,
Las dos primeras, que son enterotoxinas, te van a generar una gastroenteritis, ¿no? Porque entero es intestino, ¿no? Toxina, ya pues, te daña el intestino. Entonces te va a inflamar el intestino y eso se llama gastroenteritis. Mira, rapidito nomás. Tienes dos formas, la termoestable y la termolábil. Eso es lo más importante que tienes que recordar. La termoestable soporta cambios de temperatura. ¿Bien? Soporta cambios de temperatura, por eso se llama termoestable. Imagínate que tú calientas tu comida, igual, ahí está la toxina termoestable, no le ha pasado nada. En cambio, si tú calientas tu comida, la termolábil sí desaparece, porque si calientas, esta es lábil frente a cambios de temperatura, ¿no? Y por lo tanto, esta de aquí va a dejar de ejercer su acción y no te va a causar un cuadro patógeno, ¿no? Un cuadro de enfermedad, mejor dicho. Muy bien, chicos. Recuerda, tanto, bueno, si no calientas tu comida, entonces sí te va a ocasionar una enfermedad, ¿no? Entonces, estos van a causar una gastroenteritis. La toxina termoestable, una gastroenteritis denominada forma emética. Y la termolábil, una gastroenteritis denominada forma diarreica. ¿Por qué? Porque aquí predominan los vómitos, las náuseas y el dolor abdominal, pues émesis, y aquí que predomina la diarrea, la náusea y el dolor abdominal. Es distinto, vómitos, diarrea. Bien. ¿Qué comidas suelen tener la toxina termoestable? Particularmente el arroz, ¿bien? Y la termolábil, la carne y los vegetales. Entonces, ¿por qué te coloco esto? Para que tú analices. Si tienes una carne o un vegetal contaminado con Bacillus cereus, ¿bien? Contaminado con Bacillus cereus, entonces tú comes esa carne y va a llegar a tu intestino, ¿qué cosa? Va a llegar a tu intestino la carne con los Bacillus cereus. Y estos Bacillus cereus ahí van a comenzar a producir ¿qué cosa? Van a comenzar a producir su toxina termolábil, ¿bien? Que es distinto a lo que pasa aquí. Aquí, chicos, tú puedes tener tus Bacillus cereus, ¿ya? Tú puedes tener tu comida, tu arroz, tu arrocito, con tus Bacillus cereus. ¿Y qué va a pasar? Estos Bacillus cereus, en este caso, digamos, tú calentaste tu arroz. Perfecto, lo calentaste tu arroz y murieron los Bacillus cereus, ¿bien? Pero pueden haber dejado su toxina termoestable, ¿bien? Porque la toxina termoestable no le pasa nada si lo calientas. Y esta de aquí puede llegar a tu tracto digestivo y generarte la forma emética, ¿bien? Tú comiste el arroz y en 8 a 10, perdón, en un aproximado de 2 horas a 6 horas, mira, recién vas a hacer el cuadro emético y te vas a sanar aproximadamente después de 10 horas. Si alguna vez te ha pasado eso, de repente has ingerido alguna toxina de un Bacillus cereus, ¿sí? O sea, comiste algo, a las 6 horas tuviste vómitos, ¿no? Y luego de 8 horas te pasó. Pues eso puede ser una toxina de Bacillus cereus, ¿no? Así que hay que tener mucho más cuidado lavando los alimentos, ¿no? Y sobre todo calentándolos. Ahorita te digo cómo puedes hacer para prevenir estos cuadros, ¿bien? Terminamos con esto, chicos. Las demás que te pueden causar infecciones oculares, ¿bien? Y aparte de esto, los vacíos serios también, como vamos a mencionar ahora, suelen causar enfermedades, más que todo en pacientes inmunosuprimidos. Bien, son patógenos oportunistas. Cuando tu sistema inmunitario no funciona bien, ahí te atacan. Bien, y como están en todas partes, en la tierra, en cualquier lugar, incluso en tu piel, entonces ahí aprovechan cuando estás inmunosuprimido. Y ha habido un reporte en Estados Unidos de que han habido algunos vacíos serios que han estado causando neumonías, ¿bien? Neumonías. Y unas neumonías muy graves, ¿ah? En pacientes inmunosuprimidos. Y se ha observado de que en estos vacíos serios han encontrado, ¿sabes qué? El plásmido PXO1. ¿Te acuerdas de quién era ese plásmido? Era del Bacillus anthracis, ¿no? Muy bien, entonces se piensa de que el Bacillus anthracis le ha pasado su plásmido a un Bacillus cereus. Y esto puede ser muy peligroso, ¿no? Esto es muy peligroso porque este Bacillus cereus puede empezar a producir toxinas del anthrax y puede convertirse en una bacteria. Y si esto llega a todo el mundo, también igualmente sería una pandemia, ¿no? Una pandemia muy preocupante. Así que por eso, chicos, hay que tratar bueno, hay formas de prevenir esto, ¿no? Hay formas de prevenir esto y que siempre tener mucho cuidado. Muy bien. ¿Cómo diagnosticas una enfermedad por Bacillus cereus? Bueno, en este caso tienes que aislar el organismo en los productos alimenticios, ¿sí? Aquí no se hace no se hace nada en tu organismo, o sea, no se saca una muestra de sangre y se lleva la sangre a un cultivo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad por una razón sencilla, porque ya de por sí el Bacillus cereus está en tu piel, puede estar en tu tracto respiratorio superior, ¿no? Y pasarse de repente por ahí a tus órganos, o sea, es un habitante normal de tu cuerpo. Entonces, si lo aíslas,
de alguna parte, por ejemplo, de tu sangre, lo aíslas de tu piel, de una herida, entonces como que no te puede confundir, puede ser de que él sea el responsable como que no, porque acuérdate de que él es un habitante normal de tu cuerpo. Entonces por eso no lo suelen aislar de esa manera, lo suelen, en particular en las gastroenteritis causadas por bacillus cereus, lo que suelen hacer es aislar el organismo en los productos alimenticios, ¿no? Lo aíslan, ahí está, y como observas, como el bacillus cereus tiene una hemolicina, entonces estas colonias iban a hacer hemólisis alrededor del agar sangre. Es una forma de distinguirlo del antracis, por ejemplo. Y si lo llevas a una tinción Gram, lo vas a ver igualito, ¿no? Vas a ver una serie de bacillus formando cadenas, ¿no? Gram positivos, de la misma manera, chicos. Y el tratamiento es básicamente manejar la gastroenteritis. No se le hace nada, ¿bien? Porque en realidad de por sí va a pasar sola. ¿Ves? Es un evento que pasa solito. No es mortal, por lo tanto simplemente hay que tratar a la diarrea. Nada más. En cambio, si ya es una persona inmunosuprimida y hace, por ejemplo, una neumonía grave, ¿no? O hace una infección ocular, que es característico de pacientes inmunosuprimidos, entonces ahí podemos utilizar estos antibióticos que son mucho más potentes, ¿bien? Que son mucho más potentes y, bueno, combaten al Bacillus cereus de una forma más potente, ¿no? Más potente. Muy bien, chicos, cómo previenes una infección por las toxinas, ¿no? Las enterotoxinas del Bacillus cereus? De esta forma, mira, tú tienes tu arroz, lo calientas, inmediatamente te lo comes o lo guardas en la refrigeradora. Sencillo. Ahora, explicación por qué. Imagínate de que tú compraste un arroz, ¿no? Y justamente este arroz tiene Bacillus cereus, ¿no? Y están tus Bacillus cereus. Perfecto. ¿Y qué pasa? Estos Bacillus cereus, digamos que no has lavado bien el arroz, nada. Cuando lavas el arroz ya de por sí los Bacillus cereus disminuyen en densidad, ya no te podrían hacer daño. Pero imagínate ya de que no lavaste el arroz. Ya no lavaste el arroz. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Tú cocinas tu arroz, ¿no? Tú cocinas tu arroz y en lugar de comerlo o en lugar de guardarlo en la refrigeradora, tú lo dejas ahí calentado en la mesa, ¿no? Y te pones a hacer otra cosa y tu arroz está ahí en la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdate de que tú vas a matar, cuando calientas el arroz, tú has matado a los bacillus, ¿no? Pero solo las formas vegetativas, también hay esporas, ¿ya? También hay esporas. Entonces, estas esporas han sobrevivido a la olla arrocera, ¿bien? Y están aquí, están en tu arroz, que tú te lo ibas a comer, pero está ahí esperando, ¿no? Está esperando, no te lo has comido porque estás viendo televisión, haciendo otra cosa. Entonces, estas esporas van a tener el tiempo suficiente para poder convertirse en formas vegetativas. Se han convertido en formas vegetativas y empiezan a producir sus enterotoxinas termoestable y termolábil. Y ahí es cuando te infectas, pues. Ahí es cuando te infectas. Por eso, apenas terminas de cocinar algo, cómetelo, ¿no? Cómetelo. Eh, o por último, ya, si quieres, guárdalo en la refrigeradora, porque en la refrigeradora, bueno, los vacíos, al menos las esporas, si las hubiera, no van a tener el tiempo suficiente para poder convertirse nuevamente en formas vegetativas. ¿Bien? Y bueno, si lo sacas de la refrigeradora, caliéntalo de nuevo, ¿no? Eso sería lo ideal, chicos. Hay que tener mucho criterio para poder alimentarse, ¿no? Y acuérdate, siempre es importante lavarlo, ¿no? Si lo lavas, bueno, te deshaces de las formas vegetativas y también de las esporas, ¿no? Si te vas a un lugar en el que no sabes cómo han cocinado, como en el mercado, ¿no? Ahí tienes más riesgo, ¿no? Por eso siempre hay que tratar de comer en casa, chicos, hay que hacer un esfuerzo. Eso ha sido todo por esta parte de la clase y bueno, las conclusiones. Las bacterias del género Bacillus forman esporas de localización central o periférica. A ver cómo estamos de tiempo. Ya estamos tarde. Ya, chicos, hasta acá nomás. La localización es central. Bien. El Bacillus anthracis produce las enfermedades carbunco, que son de tres tipos: por inhalación, digestivo y cutáneo. Bien. El Bacillus anthracis, ¿cuáles son sus factores de virulencia? Toxina del edema, toxina letal y cápsula. ¿Bien? Y el Bacillus cereus, ¿cuáles son los factores de virulencia que producen gastroenteritis? La enterotoxina termoestable, que te produce la forma emética, y la enterotoxina termolábil, que te produce la forma diarreica. Son 4 preguntas clásicas de ese tema que te van a ayudar y te pueden hacer en algún examen en tu universidad. Muchas gracias, chicos.